chapulines. Ahora ya menos nos vamos a ir porque pues no se dejan, pero bueno, es que ya se esconden abajo de los árboles. Ahora sí hay que buscarle. ¡Tía, güey! ¡Amán sin patía, güey! ¿No son? Sí. Ah, mira. Bah. Ya lo agarraste. No lo agarres, no lo mates. No, aquí lo que pasa es que no se mueren, saltan. Pero está difícil ahorita, pues, agarrar alguno porque ya se están escondiendo, ya casi es hora de dormir, pero por aquí todavía a ver si no me pica alguna avispa. Pero sí, pues por acá se meten y pues ya casi terminamos aquí de este día. Es bonito porque pues me acuerdo de aquellos años cuando veníamos de chamaco. Y es que es sabroso un taco con chapulines asados y una salsa sabrosa. Mira esas garzas que están allá volando hacia el cielo que ya se tornó casi color pues encendido, ¿no? Anaranjado. Pues ahí estamos. Ahorita yo no sé para dónde van. Mira, son unas garzas grandes que acaban de pasar por el río. Y pues es sabroso los chapulines. Ahorita es el tiempo, ya viene Día de Muertos. Hoy estamos cerca del 8 de octubre. Aquí vienen las celebraciones. Ayer fue la fiesta en Ahuelicán, Guerrero, aquí a un pueblo vecino. Y pues también estuvimos en Iguala, Guerrero, pero yo creo que más importante un pueblo de la región donde hay danzas. Es más tradicional pues la celebración. En estos días ya hay danza con toritos en las casas donde está el San Lucas, ¿no? Pero el mero día es el 15 de octubre, así es que también vamos a estar en la celebración. Y como hace muchos años, pues vienen los recuerdos y estos tiempos de que la gente llega también para venir a los chapulines o a dispararle a las huilotas, para hacer un buen caldo, una carnita asada de huilota, de paloma, ¿no? Porque también las aves pues saben cuando hay comida, cuando la gente sembraba principalmente antes, ¿no? Cuando se daba lo que es la semilla de calabaza, bueno, el maíz, ¿no? El elote, el ajonjolí, el frijol, todo eso. Y entonces la gente pues sale a buscar también las huilotas. Pero en fin, ese es el tiempo que nos toca vivir todavía y es sabroso recordar. Y también los jóvenes que vienen de por allá, donde andan pues vendiendo sus productos, sus artesanías. Y llegan esta temporada de Día de Muertos a poner ofrenda aquí. Todos o casi todos continuamos poniendo ofrenda en todas las comunidades. Aquí son muchas comunidades en la región. Está ahí atrásito San Juan de Telcingo, donde pasa el río. Arriba está Meyaltepec, allá de aquel lado. Más allá está Huehuepan, más allá todavía está Huelicán, de este lado Xalita y Machela. Y más hacia allá está San Marcos, Huacatzingo, está Analco, está San Agustín Huapan, está San Miguel Tecuiciapan, está Tula del Río, está San Francisco Zomatlán, San Juan Totolcintla, Ahuetixpan, bueno, más comunidades de esta región náhuatl. Aquí hablamos del náhuatl y muchos pueblos también se dedican a hacer diferentes trabajos de artesanía o arte, ¿no? A través de lo que aprendieron de sus padres. En este caso la pintura en papel amate, el barro tradicional, ¿no? El San Agustín Huapan y bueno, la lengua principalmente, el náhuatl, que es lo que nos une a todas las comunidades, las celebraciones que tenemos cada temporada del año. Así es que pues aquí andamos todavía y tratando de mantener el ánimo todavía en estos tiempos algo complicados con esta situación política mundial. Ahora que mucha gente está queriendo aventar desde los Estados Unidos, hay mucha discriminación y mucho desprecio al valor humano
Y pues aquí lo tenemos entre nosotros, pero pues es difícil para el que se ha enraizado ya en el extranjero, ya con sus hijos, con su descendencia, ya pues establecidos, ¿no? Con un trabajo, con toda una historia allá y que estén viviendo esta situación, pues, pero bueno, esa es la realidad del mundo y pues no sabemos a dónde vamos ahorita, pero bueno, la cosa es continuar y con mucho ánimo, así como las aves esas que van volando por allá también, pues así también necesitamos alzar esas alas de la imaginación para pues no deprimirnos, sino que mantener el ánimo. Y pues hay muchas cosas que nos hacen fuertes aquí en nuestra cultura, nuestras celebraciones, la familia, la comunidad y todo. Lo verde ahorita que se ve, ¿no? De la temporada de lluvias, aunque después se seque todo, ¿no? Parece como si muriera todo, pero en realidad nuevamente vuelve a el otro ciclo y nuevamente a reverdecer las lluvias, otra vez que nos traen esperanza. Y así es la vida y a seguir adelante. Mucho ánimo.